Sean bienvenidos a este nuevo video tutorial. En esta oportunidad vamos a aprender cómo crear una agenda telefónica en Java. El enunciado del ejercicio dice lo siguiente. Se pide realizar una agenda telefónica con las siguientes funcionalidades. Que se permita agregar y eliminar tipos de contactos tales como familias, amigos, universidad, conocido. Que se permita agregar, eliminar y modificar contactos tomando en cuenta los atributos de nombre y apellido. Que se permita agregar y eliminar números telefónicos que estén relacionados con los contactos registrados. Cada número telefónico deberá estar relacionado con sus respectivos tipos de contacto. Cada contacto puede tener asignados muchos números telefónicos. Cada entidad mencionada en el ejercicio deberá considerar en sus atributos un código. La cantidad de vistas diseñadas para darle solución al problema es opcional. Y por último tenemos que cada formulario creado deberá estar muy bien validado. Para darle solución a este ejercicio vamos a utilizar la herramienta NetBeans. Estando en el apartado de proyectos, vamos a dar clic derecho y en crear nuevo proyecto. En la parte de categoría vamos a seleccionar Java y en proyectos Java aplicación. Damos siguiente. Acá vamos a colocar el nombre de nuestro proyecto. En esta parte de acá vamos a seleccionar la carpeta donde deseamos guardar nuestro proyecto. En este caso yo ya tengo una carpeta creada. Esta selección de acá, si les aparece seleccionada, la tienen que quitar para que no se cree la clase main. Y damos en finalizar. Acá tenemos nuestro proyecto ya creado. Vamos a proceder a crear dos paquetes. A uno le vamos a poner de nombre clases y le damos finalizar. Al segundo paquete le vamos a poner vistas, que es donde van a estar nuestras interfaces. En el paquete de clases vamos a dar clic derecho en nuevo y vamos a seleccionar Java Class. A la primera clase le vamos a poner de nombre tipo, haciendo referencia a lo que es tipo de contacto, y damos en finalizar. En los atributos de esta clase vamos a usar el modificador de acceso private para que solamente la clase como tal tenga acceso a los atributos que ésta contenga. El primer atributo va a ser el código y es de tipo int. El segundo atributo es el nombre del tipo y es de tipo string. Ahora vamos a proceder a crear el constructor. Aquí ya tendríamos nuestro constructor vacío. Ahora vamos a proceder a crear un método constructor con los atributos. Como pueden ver acá he puesto ambos atributos, lo que es el código y el nombre. Al colocar this.código estamos haciendo referencia al atributo del objeto actual, que sería este código que tenemos como atributo. Y al igualarlo a código, estamos haciendo referencia al atributo que viene como parámetro en el método. Y hacemos lo mismo con el siguiente atributo. Ahora faltaría crear los métodos getter y setter para los atributos de la clase. Acá he creado el método getCódigo. Retorna un valor de tipo de dato entero. Y lo que estamos retornando es this.código, que sería el atributo de la clase. Y hacemos lo mismo con el otro atributo de la clase, que es de tipo string. Se va a llamar getNumber. Y acá le vamos a colocar return this.nombre. Ahora vamos a hacer los dos métodos setter. Acá sucede lo mismo
que sucedía en el método constructor, que al poner this.código estamos haciendo referencia al atributo de la clase, y al poner código acá estaríamos haciendo referencia que viene como parámetro en el método. Acá sucede lo mismo. Al poner this.nombre hacemos referencia al atributo de la clase, y al igualarlo al nombre hacemos referencia a lo que viene como parámetro dentro del método. Acá ya tendríamos los dos métodos para obtener el valor de los atributos de nuestra clase y los dos métodos para setearles el valor a los dos atributos. Y tenemos un constructor vacío y un constructor con parámetros para desde el comienzo darle valor a los atributos. Ahora vamos a proceder a crear lo que es la clase número. El primer atributo es el código. El segundo atributo sería el número, que en este caso va a ser de tipo string. El tercer atributo es un objeto de la clase tipo. Ahora vamos a crear lo que es el método constructor. Para esto también podemos dar clic derecho, insertar código, seleccionamos constructor y no seleccionamos ningún atributo y le damos generar. Ahora nuevamente clic derecho, insertar código, constructor y le damos en seleccionar todo. Acá tenemos un constructor vacío. Acá tenemos un constructor con parámetro. Acá podemos ver que también se está pasando por parámetro el objeto de la clase tipo. Pero en el constructor vacío sucede que al no setear el objeto de la clase tipo, este viene null. Entonces tenemos que inicializarlo. Igualando el atributo tipo a new tipo, estaríamos inicializando el objeto de la clase tipo. Ahora vamos a crear los métodos getter y setter de los atributos de esta clase. Damos clic derecho y nos vamos a insertar código. Nos vamos a getter y setter y seleccionamos todo y le damos generar. Y acá ya se nos generarían todos los métodos get y setter. Ahora vamos a crear lo que es la clase contacto. El primer atributo es el código, que es de tipo int. El segundo atributo sería el nombre. El tercer atributo sería el apellido. Estos dos últimos siendo de la clase string. El cuarto atributo es un ArrayList de la clase número. Acá damos clic e importamos la clase java.util.arraylist. Damos clic derecho y nos vamos a insertar código e insertamos un constructor vacío. Acá sucede que el ArrayList está creado pero no está inicializado. Y si queremos usar este método constructor para evitar errores, necesitamos inicializar nuestro ArrayList llamado número. Y ya con esta línea estaríamos inicializando nuestro ArrayList. Ahora vamos a ingresar lo que es el método constructor con todos los atributos. Y también vamos a colocar un tercer constructor solamente con el código, el nombre y el apellido. Seguidamente vamos a insertar todos los métodos getter y setter de los atributos de la clase. Acá le damos en seleccionar todos y generar.
y ya se nos generarían todos los métodos getter y setter. En este tercer método constructor que creamos, necesitamos también inicializar nuestro array llamado número. ¿Por qué necesitamos colocar estas líneas de código? La tenemos acá y en el constructor vacío. Si utilizamos el segundo método constructor, directamente estamos seteando un ArrayList que ya viene creado, ya viene inicializado, y se lo estamos seteando a nuestro ArrayList que está como atributo en la clase. Pero si estamos utilizando un método constructor donde no estamos igualando nuestro ArrayList a uno que venga como parámetro en el método, necesitamos inicializar el ArrayList que tenemos en la clase. Porque si usamos uno de estos dos métodos y seguidamente venimos y usamos lo que es el método setNúmero, estaríamos seteando el ArrayList. En ese caso no se generaría ningún error. Pero si usamos uno de estos dos métodos y no hemos colocado esta línea y seguidamente venimos y usamos lo que es el método getNúmeros, y más aún si intentamos acceder a los objetos que tiene el ArrayList, ya se nos generaría un error porque el ArrayList va null y eso se evita inicializándolo. Ahora vamos a continuar creando nuestras vistas y dándoles diseño. Damos clic derecho en el paquete de vistas, nos vamos a nuevo y seleccionamos JFrame4. A nuestra primera vista le vamos a colocar de nombre vista tipos, que serían los tipos de contacto, y le damos en finalizar. Acá tendríamos nuestra primera vista ya creada. Ahora vamos a continuar dándole diseño. Vamos a ajustar lo que es un poco las dimensiones. Y vamos a colocar, arrastrando desde la paleta, un panel. Lo colocamos en la esquina superior y lo agrandamos lo que es toda nuestra vista. Damos clic derecho en el panel y nos vamos a propiedades. En la parte del border, damos clic en estos tres puntos. Seleccionamos esta opción para colocar una línea en el borde. Y acá colocamos lo que es 3, para que la línea del borde quede un poco gruesa. Y acá ya la tendríamos. Ahora vamos a arrastrar lo que es un label o etiqueta. Vamos a editar su texto y le vamos a colocar lo que es tipo. Dando clic derecho en la etiqueta nos vamos a propiedades, nos vamos a lo que es la fuente, la colocamos en negrita y de tamaño 12, damos OK y cerrar. Ahora vamos a arrastrar lo que es un text field o una caja de texto, como se quiera llamar. La ajustamos a la vista, damos clic derecho y le damos a editar texto y eliminamos el texto que tiene. Luego damos clic derecho y en esta parte de acá le vamos a cambiar el nombre. Y le vamos a colocar TF tipo. Ahora vamos a arrastrar un botón. Damos clic derecho y le damos en editar texto. Le vamos a poner guardar. Clic derecho en el botón, nos vamos a propiedades, nos vamos a fuente, la colocamos negrita y de tamaño 12. En este botón que ya tenemos damos control C, control V. Y a este segundo botón le vamos a editar el texto y le vamos a poner eliminar. Ahora vamos a arrastrar de la paleta lo que es una tabla. Ajustamos las dimensiones de la tabla. Y por último vamos a colocar un botón en la parte de abajo. Y le vamos a poner cancelar. Igualmente damos clic derecho en el botón, nos vamos a propiedades y le cambiamos la fuente, colocándolo negrito y de tamaño 12. Acá la vista fue muy abajo y podemos ajustar para que quede bien. A la tabla le vamos a poner
de nombre JTDatos. Ahora damos clic derecho en la tabla, nos vamos a propiedades y buscamos el apartado de modelo y damos clic en los 3 puntos. Acá tenemos lo que son las columnas de la tabla. Acá seleccionamos y damos borrar hasta que ya no quede ninguna. Y le damos OK y cerrar. Y seguiríamos teniendo nuestra tabla. Ahora vamos a proceder a crear otra vista, que sería la vista de los números. Igualmente vamos a ajustar lo que es nuestro JFrame4 y le vamos a colocar un panel. Ajustamos el panel a las dimensiones de la vista. Damos clic derecho en el panel, nos vamos a propiedades, a lo que es borde y seleccionamos esta opción. Acá colocamos que la línea sea de grosor 3 y le damos cerrar. Ahora vamos a arrastrar lo que es un label. Le damos clic derecho y editamos el texto y le ponemos lo que es contacto. Le damos clic derecho, nos vamos a propiedades, a la fuente, ponemos negrita y de tamaño 12. A este label que ya tenemos le damos control C, control V y ahora editamos su texto y le colocamos número. Damos control V nuevamente y a este le colocamos tipo. Ahora vamos a arrastrar otro label. Lo ajustamos a lo que es nuestra vista y le editamos el texto, se lo eliminamos todo. A este le vamos a colocar un nombre y se va a llamar JL Contacto. Ahora vamos a arrastrar un text field. Le damos clic derecho, editar texto y eliminamos el texto. A este le vamos a colocar como nombre TF número. Ahora vamos a arrastrar un combo box. Damos clic derecho y le vamos a colocar de nombre JC Combox. Ahora damos lo que es clic derecho, nos vamos a propiedades y en lo que es en la parte del modelo damos clic en los 3 puntos y eliminamos este texto que serían los 4 ítems que el Combox ya trae por defecto. Los eliminamos y damos OK y cerrar. Aquí damos clic derecho, propiedades y colocamos lo que es la fuente que venimos poniéndole a todo. Igualmente con la caja de texto del número, nos vamos a propiedades, a fuente y hacemos los ajustes. Igualmente al combo se le puede colocar la fuente acá para que todo vaya igual y se vea más bonito. Ahora vamos a arrastrar un botón, le vamos a editar su texto y le vamos a poner guardar. Nos vamos a propiedades y hacemos lo mismo con la fuente. A este botón que ya tenemos damos control C, control V. Y a este segundo botón le vamos a poner de texto eliminar. Ahora vamos a arrastrar una tabla. Ajustamos lo que es la tabla a las dimensiones de la vista y ajustamos nuestra vista. Le damos clic derecho a la tabla y le vamos a colocar de nombre JTDatos. Ahora damos clic derecho a la tabla y nos vamos a propiedades. En lo que es la parte del modelo damos clic en los 3 puntos y eliminamos todas las columnas que tiene y le damos en OK y ahora cerrar. Nuestra tabla seguiría estando aquí.
Por último, vamos a arrastrar un botón al cual le vamos a poner cancelar. Y también ajustamos lo que es la fuente. Ahora vamos a proceder a crear lo que es la vista de los contactos. Ajustamos las dimensiones de nuestra vista y hacemos lo mismo que venimos haciendo, colocando lo que es un panel. Nos vamos a las propiedades del panel, al apartado de borde y lo colocamos lo que es la línea y de grosor 3. Acá ya quedaría. Ahora vamos a arrastrar un label. Ajustamos las dimensiones y editamos su texto. A este le vamos a colocar en mayúscula mi agenda. Le damos clic derecho, nos vamos a propiedades y ajustamos lo que es la fuente, lo ponemos en negrita y de tamaño 14. Ahora arrastramos lo que es un label. Editamos su texto y le colocamos nombre. Damos clic derecho, nos vamos a propiedades y ajustamos la fuente. Damos control C, control V y a este otra etiqueta le colocamos de texto apellido. Ahora vamos a arrastrar un texto. Editamos su texto, se lo borramos y le vamos a colocar de nombre, TF, nombre. Ahora arrastramos otro texto. Eliminamos lo que es su texto y a este le vamos a colocar de nombre, TF, apellido. Acá podemos seleccionar ambos textfields, dar clic derecho, irnos a propiedades y ajustar la fuente de ambos. Ahora vamos a proceder a agregar botones. Al texto del primer botón le vamos a poner Add tipo. Damos clic derecho, nos vamos a propiedades y ajustamos lo que es la fuente. Le ponemos negrita y de tamaño 12. Ahora damos control C, control V y a este segundo botón le vamos a colocar de texto guardar, control V y este tercer botón le colocamos de texto eliminar, damos control V y a este cuarto botón le vamos a poner de texto modificar, damos control V y a este último botón le vamos a colocar número. Ahora vamos a arrastrar lo que es una tabla. Ajustamos las dimensiones de la tabla a la vista. Y ahora ajustamos las dimensiones de la vista. Damos clic derecho en la tabla y le vamos a colocar JT datos. Damos clic derecho en la tabla, nos vamos a propiedades y nos vamos al apartado del modelo y eliminamos todas las columnas. Damos en OK y en cerrar. Vamos a colocar el último botón en la vista que nos va a servir para cancelar. Acá le colocamos de texto cancelar y ajustamos lo que es la fuente. Ahora vamos a crear la última vista.
y le vamos a poner vista modificar. Ajustamos el tamaño de la vista y le colocamos un panel. Damos clic derecho en el panel, nos vamos a propiedades, el apartado de borde y seleccionamos línea. Y acá el grosor 3. Y le damos cerrar. Ahora vamos a arrastrar un label. Y le vamos a poner de texto código. Le damos clic derecho, nos vamos a propiedades. Y ajustamos su fuente. Damos control C, control V. Y arrastramos esta etiqueta a un lado. La ajustamos a nuestra vista. Y le eliminamos lo que es el texto. Y le vamos a poner de nombre como JL código. Ahora a la etiqueta le damos control C, control V. Y a esta le vamos a colocar de texto nombre, control V. Y a esta le vamos a colocar de texto apellido. Ahora vamos a arrastrar un texto. Lo ajustamos a nuestra vista. Le eliminamos el texto. Le vamos a colocar un nombre. Y le vamos a poner TF nombre. Y también vamos a propiedades para colocarle una fuente. Sería negrita y de tamaño 12. Damos control C, control V. Y a esta otra caja de texto le vamos a colocar de nombre TF apellido. Ahora vamos a colocar dos botones. A este le vamos a poner de nombre guardar. Vamos a ajustar lo que es su fuente. Damos control C, control V. Y a este segundo botón le vamos a poner de texto cancelar. La idea del diseño de las vistas es el siguiente. Todo comienza en la vista contacto. Acá tenemos, primeramente el código va a ser generado automáticamente. Y acá tenemos para ingresar lo que es el nombre y el apellido del contacto. Tenemos el botón para guardar y el botón para eliminar y el de modificar. Tenemos la tabla para mostrar los registros de los contactos y tenemos lo que es el botón números para al seleccionar un contacto y darle al botón número, llevarnos a la vista donde vamos a poder observar todos los números de teléfono que ese contacto tiene registrado. Tenemos otro botón para añadir los tipos de contacto, que este botón llamaría la vista de tipo. Acá añadimos un tipo de contacto, el código se genera automáticamente, lo mostramos en la tabla, mostramos todos los registros, tenemos el botón para guardar y el botón para eliminar. Al seleccionar un registro de la tabla en esta vista y darle a número, se nos desplegaría la vista número. Acá vamos a mostrar lo que es el nombre y el apellido del contacto que seleccionamos. Y acá vamos a usar esta caja de texto para ingresar lo que es el número, el tipo de contacto y el botón de guardar. Y acá en la tabla vamos a ir mostrando los registros de todos los números que tiene este contacto. Y de igual forma vamos a poder, usando la tabla y el botón eliminar, eliminar los números que nosotros queramos de los que están relacionados con este contacto. Ahora, al seleccionar un contacto en la tabla y darle modificar, vamos a llamar lo que es la vista modificar y vamos a mostrar el código. Ese no va a ser editable. Vamos a mostrar el nombre y el apellido. Para guardar una modificación vamos a usar lo que es el botón guardar. O si deseamos cancelar la modificación tenemos el botón cancelar. Ahora vamos a continuar con la parte de la programación. Esta será nuestra vista principal. Desde aquí vamos a llamar las demás vistas. Entonces vamos a proceder a eliminar el método main de las demás vistas. Lo borramos de la vista números también.
Y por último lo borramos de la vista tipo. Y le damos guardar. Aquí ya podemos ver que la única vista que es ejecutable es la vista de contacto. Lo primero que vamos a programar será cómo mostrar los datos en la tabla. Para esto necesitamos primeramente un ArrayList de la clase contacto. Acá importamos la clase contacto e importamos la clase ArrayList. Vamos a inicializar el ArrayList. También vamos a necesitar un objeto de la clase Default Tablet Model. Lo vamos a llamar modelo. Y de igual forma importamos esta clase. Ahora vamos a inicializar nuestro objeto. Ahora le vamos a agregar lo que son las columnas a nuestro modelo para la tabla. En la primera columna vamos a mostrar lo que es el código. En la segunda columna mostraríamos el nombre. Y en la tercera columna vamos a mostrar lo que es el apellido. Ahora vamos a llamar a lo que es el método mostrar datos. Este método no lo tenemos creado, pero lo vamos a crear. En este método lo primero que necesitamos es indicarle a nuestra variable modelo qué cantidad de filas va a tener. Y eso lo vamos a hacer a través de la ArrayList contactos.syse. Ahora con ayuda de un bucle for vamos a recorrer todo el ArrayList. Desde que la variable in_i sea igual a 0 hasta que la variable i sea menor a contactos.syse. Y la variable i va a ir incrementando de 1 en 1. Y vamos a colocar modelo.setValueAct. Acá estamos indicando que en la fila i y en la columna 0 se va a mostrar un código. Entonces aquí, lo que sería la cuestión de la fila es manejado por el bucle for, que sería i. Y la cuestión de las columnas, nosotros lo colocamos aquí, en la columna 0, la columna 1 y la columna 2, para ir mostrando los respectivos registros, que son el código, el nombre, el apellido, en cada fila.
Y lo último que vamos a colocar en este método es setearle el modelo a la tabla. Y ya estaría terminado el método. Ahora vamos a programar lo que es el botón guardar. Para este método vamos a ocupar una variable estática. Estática para que cualquier cambio en esta variable vaya quedando registrado en cualquier objeto que nosotros creemos de la vista contacto. Acá lo que vamos a hacer es validar que los campos de texto contengan información. Acá lo que estamos indicando es si tfnombre.getText es igual a texto vacío, y al colocarle este signo lo que estamos indicando es si la caja de texto no está vacía. Acá ya estaríamos validando que ambas cajas de texto contengan información. Y de ser el caso que una de las dos esté vacía, mostraríamos un mensaje. Vamos a mostrar una ventanita emergente con un mensaje para el usuario que diga ingrese los datos solicitados. En el caso de que ambos campos contengan información, vamos a crear un objeto de tipo contacto. Lo primero va a ser setearle el código. Acá ya tenemos nuestra variable código, la cual va a ir aumentando de uno en uno. Ahora le vamos a setear lo que es el nombre, el cual está en la caja de texto de nombre. Por último le seteamos lo que es el apellido, el cual está en la caja de texto del apellido. Ahora lo que vamos a hacer es en nuestro array list llamado contacto, vamos a agregar nuestro objeto que recién hemos creado. Ahora vamos a limpiar las cajas de texto. Para eso solamente hace falta setearles un texto vacío. Y por último vamos a llamar al método mostrar datos para que los datos en la tabla se vayan actualizando. Vamos a ejecutar nuestra vista principal para ir revisando lo que ya hemos hecho. Acá colocamos lo que es un nombre, un apellido y le damos guardar. Y acá podemos ver que ya nos sale el código, el nombre y el apellido en los registros. Vamos a agregar otro registro. Y ya nos sale con el código 2, el nombre y su respectivo apellido. Ahora vamos a intentar guardar cuando los campos de texto están vacíos. Y ya nos saltaría nuestro mensaje de validación. Ahora vamos a programar lo que es el método eliminar. Para este primero necesitamos validar que haya un registro seleccionado en la tabla.
Eso lo podemos validar de la siguiente manera. Tomando lo que es la fila seleccionada y poniendo que sea menor a 0. Si la fila seleccionada en la tabla es menor a 0, significa que el usuario no ha seleccionado ningún registro para eliminar, y en ese caso le mostraríamos un mensaje. En este caso el mensaje sería que seleccione el registro a eliminar. En el caso de que la fila seleccionada de la tabla sea mayor o igual que 0, significa que el usuario sí ha seleccionado un registro para eliminar, y lo vamos a eliminar de la siguiente manera. Entonces, con nuestro array llamamos la función .remove y indicamos el índice donde está el objeto que se desea eliminar, el cual es la fila en la tabla donde se seleccionó el registro. Y luego mandamos a llamar el método mostrar datos para ver los datos actualizados en la tabla. Vamos a ejecutar nuestra vista principal para ver si el método ya funciona. Acá tenemos lo que ya es un registro. Si le damos al botón eliminar y no hemos seleccionado ningún registro, nos va a indicar seleccione el registro a eliminar. Y si seleccionamos el registro y le damos a eliminar, ya el registro desaparece de la tabla. Ahora vamos a programar lo que es el botón modificar. Para esto, de igual forma, necesitamos validar que el usuario haya seleccionado un registro de la tabla. Y lo vamos a validar de la misma manera. Tomando lo que es la fila seleccionada en la tabla, y si es menor a 0, significa que el usuario no ha seleccionado ningún registro. Y le vamos a mostrar al usuario una ventana emergente con un mensaje. En este caso deberá decir seleccione el registro a modificar. En el caso de que la fila seleccionada de la tabla sea mayor o igual que 0, es porque sí se seleccionó un registro a modificar. Y en este caso vamos a crear un objeto de la vista modificar. Acá lo que se está haciendo es que estamos creando el objeto, lo estamos inicializando y luego lo estamos haciendo visible. En el método constructor de esta vista vamos a colocar primeramente que reciba el contacto que se va a modificar. Acá lo que estamos enviando en el método constructor primeramente es el contacto seleccionado, el que se desea modificar. Y luego al poner this estamos enviando nuestra vista contactos como tal. Ya más adelante vamos a ver por qué. Entonces nos vamos a ir a nuestra vista modificar. Aquí como podemos ver nuestra vista contacto nos está indicando que hay un error, pero es porque no hemos programado el método constructor de la vista modificar. Primeramente dice que vamos a recibir un contacto. Entonces necesitamos crear un objeto de la clase contacto.
Importamos la clase de contacto. Luego, este método constructor va a recibir un objeto de la clase VistaContacto. Entonces aquí ya tenemos el objeto creado. Y lo colocamos también en el método constructor. Ahora faltaría setear lo que es estos objetos a los objetos que están como atributos. Siempre recordando que al colocar this se hace referencia a los atributos del objeto actual, que sería este atributo. Y al igualarlo a C, se hace referencia al parámetro del método. Entonces, en la variable C estamos capturando el contacto que viene a ser modificado. Y en la variable VC estamos capturando la vista contactos como tal. Y ahora lo primero que vamos a hacer con la vista contacto es cambiar su visibilidad y la vamos a poner como falso. En el label del código vamos a mostrar lo que es el código del contacto que se va a modificar. Acá nos está mostrando un error porque estamos seteando un texto con esta función, pero lo que se está extrayendo del contacto es un código de tipo entero. Eso lo vamos a solucionar con la clase string. Colocamos string y llamamos el método valueOf. Y ya estaríamos convirtiéndolo en una cadena de texto. En la caja de texto del nombre vamos a setear lo que es el nombre del contacto que viene a ser modificado. E igualmente en la caja de texto del apellido. Entonces vamos a ejecutar nuestra vista para asegurarnos de que esto esté funcionando. Entonces acá si le damos al botón modificar y no hemos seleccionado ningún registro, nos dice selecciona el registro a modificar. Seleccionamos un registro y le damos al botón modificar. Como pueden ver, la vista contacto desapareció y se nos ha cargado una vista con el código del contacto, el cual no es editable, y con lo que es el nombre y el apellido, que sí podemos editar. Ahora lo que vamos a programar sería el botón de cancelar y el botón de guardar la modificación. En el botón cancelar lo que haría sería this.dispose para cerrar la ventana. Y luego iría aquí estaríamos haciendo visible nuevamente la vista de los contactos, que anteriormente su visibilidad la pusimos como falsa acá. Entonces vamos a probar ese pequeño detalle. Entonces acá seleccionamos el registro y le damos en modificar. Acá ya estaríamos en el proceso de modificación. Y si le damos cancelar, desaparece la vista de modificación y vuelve a aparecer lo que es nuestra vista de contacto. Ahora vamos a programar lo que es el botón de guardar. Aquí vamos a validar que los campos no estén vacíos. Y lo vamos a hacer de la misma manera que ya lo hicimos anteriormente.
Si tanto el campo de texto del nombre como del apellido no están vacíos, entonces aquí vamos a guardar los cambios. Pero si uno de los dos campos está vacío, vamos a mostrarle un mensaje al usuario. El mensaje va a ser que ingrese la información solicitada. Para hacer los cambios, solamente necesitaríamos setear los valores que tienen los campos de texto a nuestra variable de contacto que traemos desde la vista de contacto. Entonces, vamos a setear lo que es el nombre que está en la caja de texto del nombre. Y hacemos lo mismo con el apellido. Luego cerraríamos lo que es la ventana actual y seguidamente la vista de contactos la vamos a volver a hacer visible. Aquí va a suceder lo siguiente. Vamos a agregar un registro para hacer la prueba. Seleccionamos el registro y le damos modificar. Acá vamos a modificar lo que es el apellido. Cuando nosotros le damos guardar y nos fijamos, ya modificamos el apellido. Pero en nuestra vista contacto no se ha modificado. Porque con la vista contacto lo único que hacemos es que vamos cambiando su visibilidad. La ponemos en falso, la ponemos en true. Y entonces lo que se necesita acá es lo siguiente. Lo que es la vista contacto, vamos a mandar a llamar el método mostrar datos. Y ya con esto el problema estaría solucionado. Porque los datos en la tabla se actualizan. Acá vamos a comprobar de que los datos sí se están actualizando a la hora de guardar los cambios. Acá ya estaría la prueba. Ahora vamos a programar lo que es el botón de añadir tipos de contacto. Entonces necesitamos crear un objeto de la vista tipo. Entonces aquí estamos creando el objeto, lo estamos inicializando y lo estamos volviendo visible. Pero acá en el método constructor necesitamos enviar un ArrayList de tipo. Entonces vamos a venir y lo vamos a crear acá. Acá le colocamos la clase tipo y de nombre le vamos a colocar tipos. E importamos lo que es la clase tipo. Y acá vamos a enviar este ArrayList this.tipos. Y luego, acá nos está lanzando el error porque no hemos programado el método constructor de esta clase. Nos venimos para la vista tipo y vamos a crear lo que es el ArrayList de la clase tipo y se va a llamar tipos. Importamos las clases de tipo y de ArrayList. Entonces esto sería lo que vamos a recibir como parámetro. Y acá vamos a colocar this.tipos
igual a tipo. Y ya estaríamos seteando el array que viene desde la vista de contacto. Y vamos a mostrar todos los tipos que este array tiene en la tabla. Entonces vamos a llamar al método mostrar datos. Y vamos a proceder a crear este método. Para poder mostrar los datos necesitamos un objeto de la clase default table model. Lo vamos a llamar modelo. Y acá vamos a importar lo que es esta clase. Vamos a inicializar nuestro objeto modelo. Ahora vamos a asignarle lo que son las columnas al modelo. La primera columna es el código. La segunda columna es el tipo de contacto. Ahora en el método mostrar datos le vamos a indicar al modelo la cantidad de filas que éste deberá tener. La cantidad de filas es correspondiente al número de registro en el array list llamado tipos. Luego con un for vamos a recorrer lo que es todo el array list. Dentro del for vamos a colocar modelo.setValueAdd. En esta parte de acá vamos a poner lo que es el código. El código va a ir en la columna 0 y correspondiente a la fila I. Luego en la columna 1 vamos a mostrar lo que es el nombre del tipo. Seguidamente, después del for, vamos a setear el modelo a nuestra tabla. Ahora vamos a programar el botón guardar. Para esto necesitamos tener una variable para el código que sea estática y de tipo int. Estática porque cualquier cambio que se le haga a la variable código, este se va a ver reflejado en todos los objetos de la vista tipos que nosotros creemos. Y es justamente lo que queremos. Vamos a validar de que el campo de texto contenga información. Entonces acá colocamos que si el campo de texto es diferente de vacío, vamos a guardar el tipo de contacto. Creamos un objeto de la clase tipo le vamos a setear lo que es el código y la variable código incrementaría en una unidad. Luego vamos a setear lo que es el nombre del tipo del contacto. Ahora vamos a limpiar la caja de texto. Luego en nuestro array llamado tipo vamos a agregar el nuevo tipo de contacto que hemos creado. Y seguidamente vamos a llamar al método mostrar datos. En el caso de que la caja de texto del tipo se encuentre vacía, vamos a mostrarle un mensaje al usuario. En el cual le vamos a indicar que ingrese
los datos solicitados. Ahora vamos a programar lo que es el botón eliminar. Primero necesitamos validar de que en la tabla se esté seleccionando un registro a eliminar. Si la fila seleccionada en la tabla es menor que 0, significa que no hay ningún registro seleccionado para eliminar. Por lo tanto, vamos a mostrar un mensaje al usuario. Y acá le vamos a indicar que seleccione el registro a eliminar. En el caso de que la fila de la tabla que se ha seleccionado sea mayor o igual que 0, significa que sí se ha seleccionado un registro para eliminar. Entonces vamos a llamar a nuestro ArrayList, al método para eliminar, y vamos a indicar el índice donde se encuentra el registro que queremos eliminar. Y ya con esto estaríamos eliminando lo que es el registro. Y vamos a proceder a llamar el método mostrar datos para que los datos se actualicen en nuestra tabla. Vamos a ejecutar nuestra vista principal para probar si lo que hemos realizado está funcionando. Le damos clic al botón añadir tipo y observamos que nos salta la siguiente sección de null. Entonces, para arreglar esto nos vamos a ir a la vista de contacto. Acá podemos observar que al método constructor de la vista tipo estamos enviando el ArrayList tipo. Este ArrayList lo hemos creado acá. Ahora el problema fue que nunca lo inicializamos. Lo vamos a inicializar. Ahora vamos a volver a ejecutar nuestra vista principal y podemos observar que efectivamente ese era el problema. Ahora nos encontramos con otro problema, que podemos llamar ventana de la vista tipo cuantas veces nosotros queramos. Bastante feo, la verdad. Eso lo vamos a solucionar en la vista contacto y en el método constructor de la vista tipo. Primeramente acá, como parámetro, le vamos a enviar la vista contactos como tal, y en la vista tipo vamos a recibir la vista contactos. Acá vamos a crear un atributo de vista contactos. Lo vamos a colocar como parámetro y luego se lo vamos a setear a nuestro objeto que está como atributo, para posteriormente cambiar la visibilidad de la vista contacto. Ahora en la ejecución vamos a observar que al llamar la vista de añadir tipo, la vista contacto desaparece. En el botón cancelar vamos a poner this.dispose para cerrar lo que es la vista de tipo, y le vamos a agregar lo que es la vista de contacto. La visibilidad la vamos a volver a poner en true para que vuelva a ser visible. Entonces acá ya lo tenemos. Le damos clic al botón añadir tipo, le damos cancelar, se nos cierra la vista de tipo y vuelve a aparecer lo que es la vista de contacto. Ahora vamos a añadir un tipo de contacto. Le vamos a poner familia y acá con el código 1 y el tipo de contacto. Ahora le vamos a colocar amigo y le damos guardar. Ya se nos guarda con el código 2 y el tipo de contacto.
Si le damos guardar y el campo de texto está vacío, aquí está completamente validado. Vamos a agregar un tercer tipo de contacto. Ahora vamos a probar el botón eliminar. Aquí podemos observar que sí eliminó nuestro registro. En el caso de que no haya ningún registro seleccionado y le demos eliminar, nos va a saltar el mensaje de seleccione el registro a eliminar. Y ya nuestra vista de añadir tipo estaría completamente programada. Ahora vamos a programar lo que es el botón de números. Primeramente vamos a validar que se haya seleccionado un registro de la tabla. Si la fila seleccionada en la tabla es menor que 0, significa de que no se ha seleccionado un registro para poder ver sus números de teléfono. Entonces vamos a mostrar un mensaje al usuario, en el cual le vamos a indicar que seleccione un registro en la tabla. Si la fila seleccionada en la tabla es mayor o igual que 0, esto significa de que sí se ha seleccionado un registro en la tabla. Por lo tanto, vamos a llamar a la vista números. Entonces acá estamos creando el objeto bn de la vista números y la estamos inicializando. Luego la estamos volviendo visible. En los parámetros del método constructor vamos a enviar los siguientes objetos. Primero necesitamos enviar el contacto que se ha seleccionado. Ese lo vamos a sacar de la array list contactos. Como segundo parámetro vamos a enviar la vista contactos como tal. En este momento nos está marcando error porque no hemos programado el método constructor de la vista número. Recordar que primero recibe un contacto y luego recibe un objeto de la vista contactos. Acá vamos a crear los atributos. Vamos a importar la clase contacto y luego vamos a colocar los parámetros que este método va a recibir. Ahora vamos a setear estos parámetros a nuestros objetos que hemos creado como atributos. Lo primero que vamos a hacer es poner la visibilidad de la vista contacto como falso. Ahora lo que necesitamos es mostrar los datos del contacto que se seleccionó. A la etiqueta que tenemos en la vista del contacto le vamos a setear los datos del contacto seleccionado. Ahora necesitamos que en el COMBOX aparezcan todos los tipos de contactos. Entonces nos vamos a ir a la vista de contactos y vamos a enviar un tercer parámetro.
que sería el array list de los tipos de contacto. Ahora vamos a venir a la vista número para recibir ese array list. Vamos a crear el array list que estamos necesitando de la clase tipo. Le vamos a llamar tipos. Acá vamos a importar tanto la clase tipo como la clase de array list. Y luego este array list lo vamos a poner como parámetro aquí en el constructor de la vista número. Y luego se lo vamos a setear al array list que está como atributo. Ahora vamos a proceder a llenar el combox. Vamos a añadir un primer ítem que solamente diga seleccione. Luego, con ayuda de un for, vamos a agregar como ítem todos los tipos de contacto. Entonces lo que estaríamos agregando es el nombre de todos los tipos de contacto. Ahora vamos a llamar lo que es el método mostrar datos para mostrar todos los números de teléfono que están relacionados con el contacto seleccionado. Y vamos a crear el método mostrar datos. Para poder mostrar los datos necesitamos un objeto de la clase default table model. Le vamos a llamar modelo. Vamos a importar esta clase y este objeto modelo lo vamos a inicializar. Le vamos a colocar lo que son las columnas. La primera sería el código. La segunda sería el número de teléfono. Y la tercera sería el tipo de contacto al cual pertenece ese número de teléfono. En el método mostrar datos, lo primero que necesitamos hacer es indicarle al objeto modelo cuántas filas deberá tener para mostrar en la tabla. El array list de los números los tiene el contacto seleccionado. Luego, con ayuda de un for, vamos a recorrer lo que es todo ese array list. Dentro del for vamos a colocar modelo.setValue. En la primera columna estaríamos mostrando lo que es el código del número y estaría en la columna 0. Aquí lo que se está haciendo es que del contacto que se seleccionó se está tomando el array list de los números, luego el que está en la posición i de la variable del i del for y se le extrae el código. Ahora vamos a extraer lo que es el número y lo vamos a mostrar en la columna 1. Ahora vamos a obtener lo que es el tipo y del tipo vamos a extraer lo que es el nombre del tipo y este se mostraría en la columna 2.
Por último, necesitamos setear este modelo a nuestra tabla con el método setModel. Y ya nuestro método mostrar datos estaría completo. Ahora vamos a validar que en el text field de números solamente se puedan ingresar números. Nos vamos a clic derecho, nos vamos a eventos, a key y luego a keytyped. Acá vamos a crear una variable de tipo char y la vamos a igualar a lo que es ebt, que está como parámetro en el método. Le vamos a colocar getChar y luego vamos a utilizar un condicional. Si este carácter es mayor o igual que el carácter 0 y ese mismo carácter es menor o igual que el carácter 9, no se haría nada. Lo que va a hacer que se va a escribir el número en el campo de texto. Pero si ese carácter no es mayor que o igual que el carácter 0 y menor o igual que el carácter 9, se va a llamar a la función del evento llamada consume para que ese carácter no se ingrese en el campo de texto. Ahora vamos a programar lo que es el botón guardar. Primeramente vamos a validar que el texto del número sea de tamaño 8, que serían los 8 dígitos del número de teléfono. Y también vamos a validar que el ítem seleccionado en el combox sea mayor que 0. No mayor o igual porque el primer ítem que está en la posición 0 solamente dice seleccione. En el caso de que esto no se cumpla, vamos a mostrarle un mensaje al usuario. Donde le vamos a colocar que ingrese los datos solicitados. Si en el campo del número el tamaño es igual a 8 y en el combox hay seleccionado un tipo de contacto válido, vamos a proceder a crear un objeto de tipo número. Vamos a importar lo que es la clase número. Ahora al número necesitamos setearle un código. Para eso vamos a utilizar una variable estática y de tipo int. Estática porque cualquier cambio que esta variable reciba se va a ver reflejado en todos los objetos de la vista número que nosotros creemos y inicialicemos. Entonces a nuestro objeto de la clase número le vamos a setear el código y luego esta variable va a incrementar en una unidad. Luego le vamos a setear lo que es el número. Una vez le hemos seteado el número, vamos a limpiar la caja de texto. Ahora necesitamos asignarle lo que es el tipo de contacto al cual pertenece ese número. Lo vamos a sacar del array list tipo. El tipo que nosotros queremos asignarle al número de teléfono se encuentra en el array list tipo y el índice en el cual se encuentra pertenece al índice seleccionado en el combo. Pero como el primer índice
solamente dice seleccione, necesitamos colocarle -1 para colocar el índice correctamente. Luego necesitamos asignar lo que es este objeto de número al contacto seleccionado. Para posteriormente llamar al método de mostrar datos. Y ya este método estaría terminado. Ahora vamos a programar lo que es el botón de eliminar. Primeramente vamos a validar de que en la tabla se haya seleccionado un registro. Entonces, si la fila seleccionada en la tabla es menor a 0, significa de que no se ha seleccionado un número de teléfono para eliminar. Entonces le vamos a mostrar un mensaje al usuario. Entonces le vamos a colocar que seleccione el número a eliminar. En el caso de que la fila seleccionada en la tabla sea mayor o igual que 0, significa de que sí se ha seleccionado un número de teléfono el cual se desea eliminar. Entonces vamos a proceder a eliminarlo. Nos vamos al contacto seleccionado, obtenemos el array de los números, utilizamos la función para borrar y el índice donde se encuentra el número que nosotros vamos a eliminar es la fila que se ha seleccionado en la tabla. Luego mandamos a llamar al método mostrar datos para que los datos se actualicen en la tabla. En el botón de cancelar vamos a colocar this.dispose para cerrar la ventana actual. Luego vamos a llamar a la vista de contacto y vamos a cambiar su visibilidad y la vamos a hacer visible. Vamos a ejecutar nuestra vista principal para probar todo lo que hemos programado. Primeramente vamos a añadir tipos de contacto. Si le damos al botón guardar y no hemos ingresado el tipo de contacto, el programa nos va a decir que ingresemos el dato solicitado. Si le damos al botón de eliminar y no hemos seleccionado un registro en la tabla para eliminar, nos va a pedir que seleccionemos el registro a eliminar. En el caso de que seleccionemos ya el registro y le demos a eliminar, este se elimina. Al darle cancelar, volvemos a la vista de contacto. Ahora vamos a agregar algunos contactos. Si le damos al botón guardar y no hemos ingresado los datos solicitados, nos pide que ingresemos los datos. Al darle al botón eliminar y no hemos seleccionado un registro, nos pide que seleccionemos el registro eliminar. En el caso de que seleccionemos el registro y le demos a eliminar, este se elimina de la tabla de datos. Si le damos al botón modificar y no hemos seleccionado un registro de la tabla, nos va a pedir que seleccionemos el registro a modificar. En este caso ya está seleccionado uno, nos va a abrir la ventana para modificar los datos. Si uno de estos campos se encuentra vacío, está validado y nos pide que ingresemos la información solicitada. Una vez hemos modificado los datos o los campos de texto se encuentran con información y le damos guardar, automáticamente los datos se actualizan en la tabla de la vista contacto. Ahora, si le damos al botón números y no hemos seleccionado un registro en la tabla,
Vamos a eliminar este para que veamos correctamente cómo funciona. Si le damos al botón modificar, es lo que les decía, que hizo seleccione el registro modificar. Si le damos al botón de números, nos dice seleccione un registro en la tabla. Entonces seleccionamos un registro y le damos al botón de número. Acá nos muestra lo que es el nombre del contacto y la tabla por el momento está vacía. Entonces vamos a agregar el número y vamos a seleccionar el tipo de contacto y le vamos a dar guardar. Como podemos ver, acá ya tenemos el registro con el código, el número de teléfono y el tipo de contacto. Si no hemos llenado correctamente el formulario, nos va a pedir que ingresemos los datos solicitados. En el caso tengamos el número ingresado pero no hemos seleccionado el tipo de contacto, nos va a decir ingrese los datos solicitados porque tenemos que seleccionar un tipo de contacto. Ahora, para eliminar un número de teléfono de los que corresponden a este contacto, si le damos el botón eliminar, nos va a pedir que seleccionemos el número a eliminar. Seleccionamos el registro y le damos en eliminar. Este automáticamente se elimina de la tabla. Al darle al botón cancelar, volvemos a lo que es la vista principal. Ahora solamente faltaría lo que es programar el botón de cerrar nuestro programa. Acá le colocamos punto dispose y estaríamos cerrando el proyecto. A la hora de ingresar un nuevo número de teléfono, acá le vamos a colocar en el mensaje de que el número debe ser de 8 dígitos. Y ahora les voy a mostrar por qué. Entonces acá vamos a añadir un tipo rápidamente. Acá está el registro. Vamos a añadir un contacto. Ahora este contacto vamos a ir a ver sus números de teléfono y le vamos a agregar uno. Acá si solo hemos colocado lo que son 7 dígitos y le damos guardar, nos dice ingrese los datos solicitados y ahora sí nos dice el número debe ser de 8 dígitos, pero anteriormente no teníamos este mensaje y si el usuario, digamos, estaba ingresando el número incorrectamente, nosotros no le estábamos ayudando a saber de que el número debe ser de 8 dígitos. Y con eso nuestro proyecto ya estaría terminado.